Learning y Percepción Computacional e hizo su doctorado en la Universidad de California en Santa Bárbara, en el tema de neurociencia computacional. Arturo estudió ingeniería mecatrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería, acá cerquita. Sus investigaciones están en la intersección de la visión computacional, psicología perceptual, neurociencia y machine learning. Ha publicado artículos en iClear, CVPR, Neurips y organiza el workshop de SBRHM. En su tiempo libre se dedica a la pintura y el título de esta charla es On Adversarially Robust Models of Vision, Brain Alignment Under Use for Understanding Visual Art. Entonces va a ser, creo, muy interesante. Arturo, estamos atentos a tu presentación. Ok, muchas gracias por la introducción. Firmado. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y solo para confirmar, tengo 1 hora más o menos de charla, ¿no? ¿Sí? Sí, así es. Ok, chévere. Entonces, para ir viendo los tiempos. Sí, gracias por la introducción. También hoy día me he enterado de sorpresa que creo que es el Día del Ingeniero en Perú. Me hubiera gustado, de hecho, estar en persona y con Gisela hemos estado, y con Pablo coordinando esta charla, por muchas semanas, postergándola hasta que pueda estar en Perú en persona. Pero ahora justo estoy bueno, tramitando mi green card y no voy a poder estar por estas fechas, pero cuando esté en Perú en persona queda pendiente Pablo y Gisela, ¿no? Que vuelva a la Cayetano y una charla en persona sobre estos temas y los demás. Y qué gusto estar hoy día con ustedes por el Día del Ingeniero, aparentemente. Entonces, un gusto siempre compartir porque en el fondo, como ve la gente deep inside, por más que mi doctorado sea en neurociencia, en verdad soy ingeniero, ¿no? Todo lo que hago, trato de pensar en las formas en las que de repente sacar una mejor solución a lo que vamos desarrollando, en cualquier cosa, en cualquier ámbito personal y profesional. Entonces la charla se va a dividir en varias secciones. Al principio va a tener una perspectiva un poco bastante macro sobre lo que es computer vision, visión artificial, AI, unas cosas que de repente hay un overlap un poco bastante relevante con los temas que ha hablado el ponente anterior, que ha sido muy relevante también. Como anécdota les comento, justo que estaba mencionando que ahora las impresoras 3D están en todo el mundo. Yo, de casualidad, el otro día fui a la biblioteca de Boston, la biblioteca pública, y resulta que tú vas, así como imprimes, quieres imprimir tu trabajo en las copias, no en el kiosco, y pagas 30 céntimos, puedes imprimir cualquier cosa tridimensional gratis. Vas y te lo imprimen en la biblioteca. Algo que a mí me parecía muy alucinante, algo que es hasta de ciencia ficción, parece, ¿no? Y eso ya pasa hoy en el mundo. Entonces, da gusto cómo es que en general, a medida que van avanzando esas tecnologías, todo el mundo en realidad va avanzando poco a poco y a diferentes pasos el nivel de desarrollo y productividad. Entonces, sí, voy a hablar un poco de arte, un poco de computer vision, un poco de psicología perceptual, y si tienen preguntas, no duden en escribir en el chat. Voy a tratar de tenerla abierta, pero también, si por ahí no veo las manos, Pablo, si por ahí alguien tiene una pregunta, una consulta, no duden en pasarle la voz, no me interrumpen, que a mí no me gusta esperar hasta el final con las preguntas, porque a veces se quedan muchos puntos al aire. Entonces, ahí vamos a empezar. Supongamos que se despertaran una máquina del tiempo y nunca hubieran llevado una clase de computer vision y les enseño qué pueden hacer las computadoras hoy en día, estarían bastante maravillados, ¿no? Porque esto acá es lo que ya hacen las computadoras hoy, cosas de object detection, object classification, detectar todos los objetos y formas y geometrías en una imagen, estimar la posición de las personas en tiempo real, sacar los mapas de profundidad, todo eso con información solo de RGB. Y esto es algo que hace 10 años uno hubiera dicho esto es imposible, ¿no? Y esta tarea incluso que se ve ahora que a nivel de per pixel resolution está mapeando cada objeto, se llama semantic segmentation. Esto también hace 10 años se hubiera dicho, oh, es imposible, necesitas un team de 100 personas con doctorado que se rompan el coco mañana y noche, ¿no? Para hacer algo así. Y ahora hasta el código, esto está abierto, te lo puedes entrar online. Este es el Detectron 2 de Meta, alias Facebook, ¿no? La compañía de mi chachera Mark Zuckerberg. Y bueno, te lo puedes bajar gratis, ¿no? Te puedes planchar, profe, va mi trabajo, ahí está el Detectron 2. Te lo resuelve todo, el ChatGPT de visión. Entonces, mucha gente cree que si vieras este video dirías, bueno, ya está, pues, ¿no? Visión, ya para qué. Entonces, ya para qué estudio Computer Vision, Computer Science, AI.
Mucha gente cree eso, dicho sea el paso, que la inteligencia artificial se ha resuelto, ¿no? O que pues, dicen, los robots van a dominar el mundo. De eso podemos hablar al final si quieren tener mi opinión. Eso no creo que pase en nuestra vida, pero de repente a cada 1000, 2000 años, no sé. Pero sin duda la inteligencia artificial ha avanzado bastante. Este tipo, sobre todo para normalizar la terminología, reconocimiento de patrones y machine learning, ¿no? Eso sobre todo, que a veces se confabula con AI, inteligencia suprahumana, que en realidad no es, ¿no? Es algo parecido, como diría mi abuelo y mi tía. Parece, pero no es, ¿no? Entonces, por otra parte, la realidad es de que hay casos en los que no se ha resuelto en realidad lo de computer vision y hay unas singularidades perceptuales que en un rato les voy a enseñar un video, muestra tal diapositiva, creo que es algo cargada, en los que si uno le agrega una máscara de ruido imperceptible a un objeto, la computadora deja creer que este panda, por ejemplo, es un panda, pero ahora cree que es un gibbon. Imagínate que ahora, por decir esta imagen a la derecha del panda, la computadora cree que es una taza de café. Obviamente no es una taza de café, pero la computadora no solo cree que es una taza de café, pero está altamente, como diría Cristiano Ronaldo, altamente confiante que es una taza de café cuando no la es. Entonces, ¿esto qué se parece en el mundo real? Le voy a hacer un videito, una plancha, una fija. Entonces, lo que hicieron los chicos del MIT hace como 5 o 6 años dijeron, bueno, las computadoras todos dicen que ven tan bien, ¿no? Vamos a demostrarles lo contrario, vamos a imprimir una impresora 3D, una tortuga adversarial, se la enseñan a la computadora y la computadora cree que esta tortuga es una pistola, que es rifle en inglés, ¿no? Esto obviamente no es una pistola por el ángulo en el que lo mires, ¿no? Y todavía lo rotan así bonito, ¿no? Es como que decir, mira, acá no hay magia, no hay artimaña. Y no solo es que se confunde un poquito que es rifle, está muy confiado la computadora que es un rifle cuando obviamente no lo es. Y eso es un grave problema, ¿no? Porque te puedes imaginar de que si tú vas ya al plano de cosas como carros autónomos, esa es la realidad, eso es lo que ha pasado. Mucha gente cree, ¿no? En Bichochela y Elon Musk, ¿no? Ahora con Starlink está que le mete punche, lo cual está bien, ¿no? Pero, y no es que yo tenga algo en contra de Tesla, eso simplemente es la verdad. Y no solo para Tesla, pero todas las empresas de carros autónomos que hay en el mundo, ha habido una sobrepromesa de visión inteligente que todos creen que por el primer video que les enseñé, se ponen las camaritas y viendo todos los objetos, que reconoce todos los objetos y lo hace perfecto y dice, ya vamos a sacar carros autónomos y nos volvemos multimillonarios, ¿no? Y al margen del dinero, creamos una industria y resolvemos un problema real en la civilización. Y la realidad es de que los carros autónomos chocan, y chocan porque no saben cómo interpretar esos estímulos visuales que son fuera de distribución. Entonces, en el long tail, por decir, de todos los estímulos visuales y la familia de estímulos que uno puede encontrarse en la realidad, cuando se encuentra con situaciones inciertas, o lo que se dice en inglés es los corner cases, no saben cómo interpretar el estímulo, como acá, no cree que el carruaje es un carro, ahora cree que es un camión, que es otra cosa, una persona, ahora está ahí, ahora hay un camión, entonces, y la mayoría de accidentes que ocurren es por situaciones como estas, en las que la máquina no sabe cómo interpretar el estímulo, porque no ve como el humano. O sea, si uno piensa esto en términos matemáticos, el solution space que ha llegado a la computadora para aprender a ver es uno muy distinto que el del humano. Entonces, los sistemas de percepción están desalineados, pero en ciertos objetos, por decir, reconocen que el celular es el celular y que el lapicero es el lapicero y que la taza es la taza. Cuando son problemas sencillos, dog versus cat, perro versus gato, ahí sí todos contentos, pero cuando los estímulos se vuelven más complicados, ahí todavía hay problemas. Y la solución no siempre escala, incluso ahora hay toda una tendencia, ¿no? de Big Data. Ya, Arturo, meta clasificador, 1 billón, 1 trillón de imágenes, ¿no? Uno con 12 ceros, a la derecha. Y vas a ver que va a aprender bien. Esa es la tesis de OpenAI, por ejemplo, ¿no? Y aún así, estos sistemas todavía no son perfectos y tampoco están alineados con la percepción visual humana. Ahora, obviamente están mejor de cómo estaban los sistemas hace 5, 6 o 10 años. Eso obviamente es verdad. Hay evidencia empírica para decir eso, pero no se ha resuelto el problema, ¿no? Y esto, como paréntesis, sé que es una charla de ingeniería y de ciencia, pero por ahí de repente alguien está pensando cuál es el impacto de esto en el mercado. Hay muchas empresas, esto es del año pasado, más o menos esta fecha es octubre de 2022. ¿Hace cuánto? De repente 9, 10 meses. Cuando esto ha estado en gestación, como dirían, si hacemos los cálculos. Muchas empresas de carros autónomos han quebrado. De hecho, hay muchas empresas que tuvieron inversiones de más de 1 billón, o sea, eso es 1,9 ceros de dólares, que la valorización llegó a 0 porque se dieron cuenta que la parte de percepción no
funcionaba, ¿no? Entonces, el tema de visión todavía va a seguir con María César Vallejo. Hay hermanos, muchísimo que hacer todavía en visión y va a seguir por años. No sé cuándo se va a terminar, de repente nunca termina, decir verdad, pero creo que esta década, por eso es que Artificio lo empecé con unos amigos también que son científicos, esta década ya se están viendo varios avances y van a seguir habiendo avances increíbles que posiblemente nos llevan a la frontera de resolver visión, solving, whatever that means, ¿no? Como que resolverlo a un 90-95% para el año 2030 de repente. Pero al día de hoy no está bien. Hay muchas situaciones en las que sí, los carros ven a ciertos puntos, los radiólogos inteligentes, pero todavía falta. Entonces, en esta charla vamos a hablar por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? ¿Cómo corregimos los modelos? ¿Qué podemos aprender de la corteza visual? ¿Qué podemos aprender de la neurociencia? Ahí, como decía Pablo al principio, mi formación es de ingeniero mecatrónico. Yo no pensé que iba, bueno, primero, ahora tener mi propia empresa, porque yo quería ser profesor. Eso todavía va a pasar en el futuro, me parece. Pero ¿por qué hacer también un desvío de ingeniería a neurociencia? Y sobre todo eso es relevante en esta comunidad de la Cayetano, porque hasta donde tengo entendido, pero corríjanme si estoy equivocado, la base de la universidad más está en áreas como medicina, biología, química, las ciencias, y es ahora que han empezado a crearse nuevas especialidades como, me parece, ingeniería informática, creo que hasta ahora hay computer science y de repente hasta hay una carrera bioinformática. La verdad no sé, no estoy muy enterado, pero es interesante cómo la base es ciencia y se va expandiendo en ingeniería. En cambio, hay otras universidades como la UNI, por ejemplo, que empezó como una escuela técnica, después se formalizó como un instituto y universidad solamente de ingeniería, y después empezó a hacer cosas de computer science, ¿no? Physics, chemistry, matemática y cosas por el estilo. Entonces, también depende cómo va evolucionando el país y el mercado nacional y mundial para la demanda. Pero lo que se va a concentrar esta charla es cómo corregimos esos errores perceptuales que tienen las computadoras y qué podemos sobre todo aprender de otras ramas, ¿no? Si hay algo que quisiera que se quede en la charla de hoy, de repente ahora termina la charla y dice, oye, ¿y qué aprendiste, Luchito, de la charla de Arturo? Bueno, la verdad, no, de repente algo estaba muy avanzado, muy distinto, o qué sé yo, o Arturo habló muy rápido, no se le entendió. No, creo que el mensaje más importante que quisiera dar hoy en la charla es que está bien sacar cosas de varias áreas y ser multidisciplinario. Creo que como paréntesis, ¿no? Hablando de las 10 celebraciones del ingeniero, en Perú todavía está la cultura, ¿no? De que, ok, vamos a poner un ejemplo. Pregrado en ingeniería mecánica, tu maestría en ingeniería mecánica, tu doctorado en ingeniería mecánica, tu postdoctorado en ingeniería mecánica. De hecho, es el paso, postdoctorado es trabajo, no es título, ¿no? Profesor en ingeniería mecánica y en tu tumba ingeniero mecánico. Y así tiene que ser de por ley, ¿no? De por vida, porque si no, qué vergüenza, qué van a hacer tus padres, el amigo, la novia, el novio, el ex, el mejor amigo, qué sé yo, el hijo, el sobrino. Entonces, el país, ¿no? La universidad, y en verdad no es así. De hecho, ahora en los países que están un poco más desarrollados, lo que está muy de moda, y les también hago la invitación, porque esto en Perú ya lo he visto, que se está practicando, es cambiarse de especialidad en el siguiente peldaño, por decir. Entonces, mucha gente que, por decir, estudió historia en el pregrado, y el posgrado, la maestría lo hizo en ciencias cognitivas o psicología, o matemática incluso, gente que estudió matemática en el pregrado y después hizo una especialización en psicología perceptual, gente que hizo computer science en el pregrado y después en el postdoctorado quiso estudiar radiología o medicina. Entonces, ese tipo de cosas que en Perú de repente suena como que, este pata no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está hablando. De hecho, enriquece mucho la perspectiva, la cultura, el conocimiento. Y así como anécdota, por lo general, a veces hablo mucho de mi trayectoria de científico, pero mucha gente a veces me pregunta, Arturo, ¿y cómo llegaste a tener tu postdoc en Harvard, en MIT? Y fue precisamente por tomar esos riesgos y esas decisiones, ¿no? Pensar, think outside of the box, tener otro tipo de formación. Ok, a ver, en la uni ya me preparé, empecé a pensar como ingeniero mecatrónico, en Santa Bárbara me hicieron la parte de pensar como científico, y qué es una hipótesis, cómo comprobarla, cómo falsificarla, ese tipo de cosas, ¿no? Otra área también, neurociencia, experimentos no invasivos con humanos, versus simulaciones con una computadora que de repente veía en la uni. Entonces, ese tipo de cosas te amplía la perspectiva para todo lo que vayas a hacer en tu vida, ¿no? Incluso lo que estoy haciendo ahora, que es dirigir una empresa, que no tiene nada que ver
bueno, hasta cierto punto, con la vida académica, ¿no? Entonces, fin de paréntesis, pero solo quería transmitirles ese mensaje, ¿no? A veces uno le da miedo cambiar un poco de área, y yo creo que está bien, creo que de hecho es bueno. Entonces, si hay algo que se pueden quedar en la charla de hoy es eso, ¿no? Consideren cambiarse de área para aprender más y tener otra perspectiva. Volviendo a la charla, ¿cuáles son las tres cosas que vamos a ver? Vamos a ver, y hablando de tiempo, vamos a ver cómo estamos de tiempo. La parte de explorar la periferia visual y cómo esto puede llevar a resolver este problema de la robustez en las computadoras. Este es un proyecto que se hizo con Anne Harrington en MIT. Al final también de mi postdoc con MIT colaboré con William Berrios desde Perú. De hecho, William solo había hecho su pregrado en la uni y me escribió. Y escribimos un paper juntos y creamos un modelo que es robusto a este tipo de errores. ¿Y por qué les cuento eso también como paréntesis, no? Porque a veces se escucha, ¿no? Yo también me acuerdo cuando estaba en la uni, nos quejábamos, ¿no? Hay falta de oportunidades, ¿no? ¿Cómo voy a competir con los de Stanford si no estoy ahí, ¿no? Y William me mandó un email, ¿no? Y me dijo, Arturo, de repente te faltan manos en un proyecto. Ya acá nos juntamos, hablamos por Zoom. Y ahí escribimos un paper 3, 4 meses, salió, hasta empezamos la empresa, cambió la empresa, ¿no? Y ahora él ya se está preparando para aplicar a su doctorado a fin de año. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? También evalúenlo, piénselo, láncense, ¿no? Entonces, Arturo, me ha gustado lo que has estado hablando, ¿no? Escríbanme también, si también hacen cosas de computer vision y también les gusta esta área, ¿no? Escríbanme también. A mí siempre me gusta colaborar con personas, sobre todo ahora que con la empresa estamos eventualmente jalando investigadores también. Y contratamos remoto en Perú, dicho sea el paso. Entonces, la mayoría del workforce está en Perú también ahora. Y al final vamos a hablar sobre una aplicación de esa tecnología, ¿no? Una vez que resuelves este problema de alineación perceptual entre el humano y la computadora, y esto como que cierras esa brecha perceptual, ¿qué puedes hacer con eso, no? Y cómo puedes crear algo nuevo en el mercado, crear una nueva tecnología. Y bueno, parte de mi trayectoria académica y sigue siendo escribir artículos científicos, dar charlas, me encanta hacer eso, todavía lo hago, pero también yo siempre me quedaba con el bicho de quisiera construir algo que también aporte la civilización de una forma directa, ¿no? Entonces, eso está un poco al final, de repente solo son los últimos 5 o 10 minutos, no sé cuánto tiempo vamos a tener, así que voy a tener que volar un poco acá con las tres temáticas, pero esos son los capítulos, capítulo 1, 2 y 3 de la charla. Entonces, ¿por qué fallan las redes neuronales? ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Por qué fallan y por qué es que hacen esos mistakes perceptuales? La mayoría de esas redes neuronales, y vamos ahora a entrar en la parte un poco más técnica para los que también hacen cosas de Deep Learning y AI, en la mayoría de redes neurales, la forma en la que se entrenan es un loss function, una arquitectura, un dataset, un tipo de objetivo, un learning rule, y una vez que juntas todos esos elementos en una fórmula, optimizas la red, se entrena, ¿no? Hay programas que pueden hacer esto, la mayoría es en Python, como PyTorch, por ejemplo, y usualmente si haces un tipo de procedimiento de aprendizaje supervisado, lo que puedes hacer es hacer que la red aprenda que esta imagen, o sea, esta matriz de colores en RGB, que solo son números enteros de 0 a 255, la interpreta como una tortuga, ¿no? Que no es algo sencillo tampoco. Pero ahora esto nuevamente, como ya les dije antes, no es una solución robusta, porque si modificas un par de píxeles, lo cambias, y no cualquier píxel, son ciertos píxeles inteligentes que tienen que cambiar para que crean que la tortuga ahora pues es una foca o otro tipo de objeto. Para la solución a esto, hay una solución que se llama Adversarial Training, que lo que tienes que hacer es, tienes tu base de datos, la alteras, ¿no? La distorsionas, haces que la máquina se confunda, crea que la tortuga ahora es una rana, un frog, pero sabes, tú como humano, observador que eres, ¿no? Ves y dices, esto no es un frog, esto no es una rana, tortuga, corriges la imagen distorsionada y se le vuelve a dar el modelo que aprende con SGD, con el mismo cross entropy loss, ¿no? Y la arquitectura que tienes, y al final tienes una solución que es robusta a estas pequeñas distorsiones y también a las imágenes general que no han sido alteradas. Pero los seres humanos, como paréntesis, no aprendemos a ver así, ¿no? A ver, si se ponen a pensar, se recuerdan los primeros años de infancia, como dicen, cuando estamos aprendiendo a decir agu, 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 no estás aprendiendo a ver diciendo, a ver, esto, celular, ¿es rana o no es rana? ¿No? Voy a alucinar que es una rana, no, es un perro, no es gato, no son las otras 1000 clases que hay, es celular. O sea, el humano no aprende a ver así, ¿no? Es más, el humano cuando aprende a ver ni se da cuenta, ni es consciente de cómo aprende a ver, reconocer objetos. Y eso, como paréntesis, también es una
pregunta científica muy profunda, ¿no? ¿Cómo es que uno aprende a reconocer objetos, ¿no? Pero una cosa es el ojo, ¿no? Y la retina y cómo captura, por así decirlo, los fotones y los fotorreceptores, cómo es una parte de la retina, transduce la información por el nervio óptico y cómo tu cerebro, la corteza visual, procesa esas imágenes. Eso es, o sea, hay gente bueno, gente que ha ganado el premio Nobel tratando de entender un poquitito, un 2% de esa pregunta bastante complicada, ¿no? Que lo curioso es que hoy en día la gente que está haciendo computer vision está avanzando esa rama mucho más, ¿no? Porque los sistemas simulados hasta lo pueden hacer. Entonces, ahora ha pasado algo con paréntesis muy alucinante, que es la ingeniería ha excedido los avances de la neurociencia y ahora los neurocientíficos están queriendo aprender qué es lo que están haciendo la gente que hace computer vision, ¿no? Para decir, de repente el cerebro aprende así, ¿no? Fin de paréntesis, ¿no? Fin de plantilla. Pero el punto acá es que los seres humanos no aprenden a ver así, por más que esa sea una regla de optimización para una computadora. Entonces, eso es lo que quería enfatizar, ¿no? This is not a set of biologically plausible transformations, lo que se podría como que decir, y hay otras personas que también han llegado a un resultado parecido. Entonces, hay otro paper que voy a rápidamente introducir que articula esos resultados de forma numérica y dice, a ver, cuando entrenas con solamente la base de datos original, tienes buen performance, no eres robusto, ¿no? Cuando entrenas tu red neuronal con este nuevo procedimiento que se llama el adversarial training, eres robusto a la base de datos original y a la distorsionada. Y después lo que hicieron esos chicos es, del MIT hace 3, 4 años, dijeron, ¿qué pasa si sintetizamos y creamos una nueva base de datos, una nueva set de imágenes, un nuevo dataset, a base de la red neuronal que ha sido entrenada de forma adversarial y sintetizamos esas imágenes que lo van a llamar robust dataset, ¿no? Que es como, parece una rana que la has pasado por la licuadora, ¿no? O sea, parece pero no es, ¿no? No es una rana, pero ahí como que la textura de la rana está por ahí. Y lo que se dieron cuenta estos chicos es de que si tú ahora entrenas una red neuronal sobre estas imágenes distorsionadas, curiosamente la red neuronal artificial puede interpretar bien las imágenes no alteradas y si se distorsiona un poco con ese ataque adversarial, también es robusto hasta cierto punto. No es perfecto, pero hasta cierto punto es robusto, no tanto como otro modelo anterior. Pero por otra parte, también encontraron que si uno sintetiza un nuevo dataset alterado, que no se parece en nada a esta rana, pero que los features en el espacio latente son los mismos que el de la rana, ¿no? Para una red neuronal clásica, la red neuronal que ha sido entrenada en este tipo de ruidos, de vectores de ruido, que nunca ha visto una rana como es, si le enseñas una rana, la va a detectar perfecto, pero obviamente no es robusta a pequeños cambios en distorsiones. Por eso es que acá el score en la barra roja en el adversarial accuracy está casi 0. O sea, básicamente la red neuronal que ha sido entrenada con este tipo de estímulos se comporta igualito, ¿no? Es un homomorfismo, si quieres, o es isomórfico, ¿no? A una red neuronal que ha sido entrenada con imágenes que no han sido alteradas, que es algo bastante extraño si te pones a pensar, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no pasa con los humanos? Eso también es una pregunta científica profunda. Como dirían Megan, de Drake y Josh, lo averiguaremos, ¿no? Entonces, ese es el punto de la charla. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de averiguar con un set de experimentos. De repente los humanos, porque mucha gente, ¿no? Esto no es una tortuga, parece, pero no es, pero de repente los humanos sí perciben o procesan la imagen de esta forma, con ese tipo de distorsión un poco extraña, un poco rara. Entonces, es difícil tratar de comprobar eso. Y como paréntesis, de repente tómense un minuto, sé que nos quedan de repente 20, 25 minutos de charla, de ponerse a pensar y decir, si tuvieran que tratar de comprobar, de decir cómo es que si el ser humano percibe o no imágenes como las tortugas, por decir de esta forma, ¿cómo lo verificarían? Y se van a dar cuenta que la respuesta a eso no es obvia, ¿no? De repente alguien piensa, no, de repente Arturo, poner un electrodo al cerebro de una persona y enseñarle las imágenes, ¿no? Ya a ver, pero por permisos de ética no puedes tampoco estar grabándole el cerebro a las personas, ¿no? Arturo, de repente entré en una red neuronal de formas distintas y veo la matriz de correlaciones de las respuestas, también podría ser, ¿no? Pero se van a dar cuenta que no es obvio, y sobre todo no es obvio porque no puedes abrir el cerebro de una persona
y ver y decir si la representación es igual o parecida si le enseñan esos dos tipos de imágenes. Entonces, eso es muy difícil, por no decir imposible, y ese fue el primer proyecto que ahora voy a comentarles un poco que hice durante mi postdoc en MIT. Entonces, este fue el proyecto que hicimos con Anne. Y la pista del proyecto es de que cuando ves la tortuga, ¿no? Es muy distinta a esta, son muy distintas, parece pero no es, pero si de pronto, como diría Rosabato, de pronto aparecen los soldados de bronce, ¿no? De pronto pones los dos estímulos en la periferia visual mientras estás mirando el punto naranja, te das cuenta que estos dos estímulos de pronto ya como que son muy difíciles de diferenciar. De hecho, hasta parece que fueran lo mismo, ¿no? Entonces, hagan el ejercicio, ¿no? Como le llama, baby, te hago la invitación, ¿no? Mira el punto naranja y se van a dar cuenta que es muy difícil diferenciar la tortuga de la izquierda y la derecha. Y vamos a hacer un ejemplo un poco más agresivo. Miren esta ilusión óptica, miren al punto naranja, no vean sus ojos y se van a dar cuenta que las imágenes que estoy alterando o que estoy cambiando no se van a dar cuenta, pero en verdad son distintas. Y de hecho, si dejan de mirar al punto naranja y miran ese círculo rojo, se van a dar cuenta que ahora mirando el círculo rojo, que el estímulo ha sido alterado. Pero no te das cuenta que el estímulo ha sido alterado si miras el punto naranja. ¿Por qué? Porque el campo visual humano es espacialmente variable. No ves todo en HD. O sea, solamente en la fobia, que es donde estás mirando, el centro del gaze, ves todo en alta resolución, pero todo lo demás está distorsionado, hay un tipo de transformación geométrica que es muy distinta a la de la fobia, ¿no? Está más basado en textura que en geometría, como en formas. Entonces, esa ilusión óptica que se descubrió hace 10 años, dijimos, oh, de repente lo mismo está pasando con estos estímulos robustos que genera la computadora. No sé si me dejé entender, no sé si entendieron o si la ilusión óptica es fuerte, donde están viendo en el auditorio, porque también depende de la distancia visual, pero creo que se entiende, ¿no? A ver, si no me creen, acá miren a punto naranja, no deberían darse cuenta del estímulo, pero ahora si miran a la parte de la izquierda, se dan cuenta que acá las personas se ven como que algo borrosas, ¿no? Pero no te das cuenta que, y no solo ahí, pero en toda la imagen, en toda la parte de afuera, la imagen ha sido trucada, pero en la parte del medio no. Como si fuera un deepfake, ¿no? Como si fuera un deepfake, como para ponerlo en términos sencillos. Bueno, entonces, ¿por qué sucede esto? Sucede esto porque hay gente que ha creado modelos matemáticos que puede simular cómo es que la corteza visual procesa la información. Y si tú te rompes el coco suficiente, como lo han hecho otras personas, yo no, otras personas, ¿no? Y cuál es la función matemática que representa la transformación de esa imagen a una representación visual. Si tú encuentras la preimagen de la respuesta a esa función, puedes crear una imagen, un estímulo que básicamente es lo que se llama metamérico, metamérico o perceptualmente invariante para un humano, ¿no? Y esto no es obvio cómo hacerlo porque hay hay una infinidad de funciones y solamente ciertas funciones por las que uno puede generar esos estímulos. Y solo hay ciertas funciones que también son funciones que se alinean como la corteza visual procesa la información, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en vez de rompernos el coco, que es lo que hicieron los premios Nobel en los 60s y los 70s, para entender lo que pasa en el LGN, en el V1, ¿no? Dijimos, vamos a agarrar una red neuronal robusta, y en vez de escribir la ecuación F, que va a tomar 2 o 3 páginas en nuestro cuaderno, vamos a meter la función en la red neuronal que fue entrenada de forma adversarial de PyTorch, ¿no? Vamos a escoger una representación en la penúltima etapa de esta red neuronal. Vamos a usar ese proxy de todas esa serie de transformaciones que ni siquiera tenemos que escribirles en papel porque están en la computadora. Vamos a sacar ese mismo valor de la función para nuestra imagen base, apretamos un botón y de pronto vamos a hacer una optimización y vamos a generar ese tipo de imágenes que generan como que ilusión óptica, ¿no? Para nuestra imagen base. Que ahora queremos ver si el humano puede diferenciar entre esas dos imágenes, sí o no, ¿no? Y sobre todo eso que nos dice sobre cómo los seres humanos ven. Entonces, eso realmente es la hipótesis, ¿no? Si es que la red neuronal que ha sido entrenada de forma adversarial, que es robusta, ¿no? Esa solución, que es robusta a esas pequeñas distorsiones, si ese tipo de estímulos que son creados a partir de esa red neuronal son muy parecidos a los estímulos que se crean cuando se trata de entender el procesamiento visual de la periferia, que ha sido empíricamente validado por científicos antes de nosotros hace 10, 15 años, ¿no? Que también ganaron sus premios y todo, y es un hallazgo científico importante. Entonces, nosotros lo que han ido dijimos es,
pues de repente este fenómeno en verdad es el mismo, ¿no? Es como quien decir, reconciliar dos teorías distintas y decir que en realidad pertenecen a la misma super teoría, ¿no? Entonces, eso fue lo que queríamos hacer, muy a grandes rasgos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces eso? Estos son los estímulos que utilizamos en el experimento, en el que, dependiendo de la condición inicial, para los que tienen background de matemática, ¿no? La condición inicial, que es el noisy, dependiendo de cómo lo optimizas, puedes tener estímulos distintos que hacen un matching a la misma output de la función de la imagen inicial, ¿no? Y eso lo puedes hacer dependiendo de cada función. Cada columna es una función distinta, ¿no? Y lo que nosotros queremos hacer es decir, si la función de robust, que es del modelo que ha sido entrenado de forma adversarial, es parecida o semejante hasta cierto punto con la otra función que es de la ilusión óptica que se descubrió hace 10 años que la vamos a llamar TextFont. Y ese es el goal científico. ¿Cómo decir que estas dos transformaciones, dadas las funciones, están alineadas perceptualmente? Que no es obvio cómo comprobarlo tampoco, ¿no? Y la forma en la que vamos a hacer eso se llama Human Psychophysics o la psicofísica humana. Entonces traemos a personas al laboratorio. Jonathan, de hecho, era un intern en el MIT que estaba colaborando conmigo en otro proyecto, y acá está Anne con el experimento, y estoy acá de fotógrafo, y ellos van al laboratorio a hacernos hacer experimentos, y vamos al experimento todos juntos nosotros para darles a entender cómo funciona, cómo comprobamos o falsificamos la teoría. Entonces, ese es el experimento. Miren, les voy a enseñar una serie de imágenes, y tienen que decirme cuál es el outlier, cuál es el distinto, sin mirar, perdón, solo mirando al centro, ¿ya? 1, 2, 3, ¿cuál es la distinta? Entonces, 1, 2, 3, ¿cuál es la distinta? No puedes decir, no sé, tienes que adivinar. 1, 2, 3, y siempre mirando la cruz. Hay veces que es fácil, ¿no? Esa fue difícil, y hay veces que es difícil. Y se van a dar cuenta que obviamente esa tarea no es sencilla, ¿no? Ahí los dejo para que lo hagan por un par de segundos. Ahí pueden decir, 1, ¿no? Esa era 1, ¿no? Esa era la fácil. Esa era la fija. Esa de repente un poco más difícil, ¿no? Entonces va cambiando la dificultad. Entonces, no sé si me dejo entenderla con el experimento, pero obviamente no es algo sencillo de hacer. Los chicos de pregrado que fueron los participantes del experimento, trajimos a 12 personas, hicieron el experimento entre 3 a 6 días, un total de creo que 6 o 12 horas, particionado, no haciendo experimento más de 1 hora y media o 1 hora, 2 horas creo que era por día, ¿no? Y al principio es difícil, pero con el tiempo, eventualmente uno llega a un valor asintótico de cuál es el accuracy para cada tipo de condición de dificultad. Y ahora les voy a hacer otro experimento, muy parecido, pero distinto, que bueno, la imagen ahora está en el centro, boom, tiene que ser izquierda-derecha, ¿cuál es el match? De nuevo, boom, izquierda-derecha, ¿cuál es el match? También difícil, muy difícil darse cuenta. Y acá el truco es también, no puedes mover los ojos, tienes que estar siempre mirando al centro. Entonces, hay veces que es fácil, hay veces que es sencillo, pero siempre tienes que dar una respuesta, es izquierda o derecha, ¿no? Eso ahí, en su mente, ¿no? Ahora mientras vamos haciendo el experimento. Entonces, eso tampoco es sencillo, ¿no? Esa de repente estaba fácil, pero no es obvio tampoco. Y ojalá que ahora, en la siguiente diapositiva o dos, lleguemos a ilustrar por qué o cómo esto ayuda a reconciliar las dos teorías de si los modelos y las funciones que generan esos estímulos están alineados o no. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes de enseñar los resultados de repente. Pablo, ¿si una pregunta? Sí, ¿no? Sobre el experimento, sobre la teoría, sobre las funciones. Alguien creo que tiene una mano levantada en el fondo, ¿no? Hay una pregunta en el chat. Ok. ¿Cuál es? Que no puedo leer el chat desde el Zoom. Sí, te lo leo. Ok. Dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Qué métodos o técnicas se utilizan para evaluar la robustez adversarial en modelos de visión? Eso es buena. Por lo general se hace un FGSM, un PGD attack, se usan toolboxes como el Fullbox, por ejemplo, y ahora debe haber un sinfín de mar de nuevos productos también. Creo que esta pregunta es algo adyacente a lo que estoy explicando ahora, porque ahora lo que queremos entender es cómo es que el ser humano procesa las imágenes distorsionadas de modelos
que son robustos de forma adversarial, ¿no? Pero contestando tu pregunta, hay toolboxes que tú le puedes decir cuál es el tipo de ataque que quieres darle y empieza a sintetizar una imagen nueva. Y por lo general no solo ves cualitativamente cómo se ven las distorsiones, pero hay una curva que se llama el accuracy trade-off en el que a medida que vas agrandando la dimensión o la escala de la magnitud del vector de distorsión, puedes ir viendo cómo decae el accuracy o el performance del detector o el clasificador de objetos. Entonces, eso también es una caracterización del sistema perceptual, ¿no? El ser humano también tiene su propia curva de decaimiento, que es muy distinta a la de los sistemas que no son robustos, ¿no? Entonces, en el caso ideal es que tú quieres crear un sistema que la curva perceptual sea muy parecida a la del humano, no de decaimiento. Y así puedes decir, oh, tengo un sistema que ve como el humano, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, eso ojalá haya contestado tu pregunta. Lo que estamos haciendo aquí es algo distinto. La segunda parte del proyecto con William toca un poco ese tema un poco más, así que si no lo he contestado te quedas un poco con las ganas, eso lo vamos a ver en 5 o 10 minutos. Pero bueno, sí, muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo se ven los resultados? Ya estoy con la ajuste de tiempo, voy a tener que empezar a volar. Así que sí. Hay una pregunta más por acá. Sí. ¿Cuál es? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es un poco relacionada a la anterior, pero en este caso quisiera añadir cuáles son o serían algunos de los beneficios principales y potenciales de incorporar este concepto al proceso de entrenamiento de modelos. Oh, sí, esa es una muy buena pregunta. Bueno, ahora no hemos agregado nada de entrenamiento porque estamos utilizando una red que ya ha sido entrenada de forma adversarial. No sé si tu pregunta va a cuál es la ventaja de hacer adversarial training para entrenar una red neuronal. ¿Esa es tu pregunta? De repente. Mando que esa es la pregunta. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, muy buena pregunta. El spoiler está al final de la charla, así que no voy a darte la respuesta completa ahora, pero lo que muchos otros grupos en el mundo, incluyendo laboratorios en MIT, en el que cuando estuve yo y otros también en paralelo, y otros grupos de otros laboratorios, se han dado cuenta que por más de que el ser humano no hace algo que es parecido al adversarial training, el adversarial training actúa como un proxy de aprendizaje en el que el tipo de representación que aprende la computadora está alineado a la percepción visual humana, en la que ahora el sistema ya no va a hacer errores tontos como confundir pues que la taza de café es un mono, pero de repente te confunde la taza de café con un vaso. O sea, un error un poco más excusable, por decir así, ¿no? Entonces, la ventaja de hacer el adversarial training es, por lo general, perceptual alignment. La desventaja es que hacer el adversarial training es bastante costoso de forma computacional, porque necesitas hacer para cada imagen de tu database, necesitas hacer, no sé, de repente 20 o 100 steps de PGD para cada batch de imágenes, y eso también es intensivo. Entonces necesitas sintetizar un nuevo batch de imágenes atacadas cada vez que entrenas la red. Entonces, computacionalmente es ineficiente, pero la solución que llegas es muy robusta a, por lo general, casi cualquier tipo de distorsión. Entonces, eso es la ventaja principal. Ahora, como punto adicional extra de eso, antes de enseñarte los resultados que estamos haciendo más en la parte de psicofísica y de percepción, es que también lo que personas han encontrado es que la red neuronal que ha sido entrenada de forma no adversarial, o sea, clásico, entrenamiento clásico, te da, por ejemplo, por dar números, ¿ya? Por dar números. En ImageNet, entrenamiento clásico te da 98% de accuracy, pero la robustez es 30%. Pero haces adversarial training y a esa misma arquitectura y tu performance va a ser 95 y no 98, pero tu robustez va a ser 87. Entonces, es un trade-off en el que puedes decir, oh, Arturo, pero no estás en 98 y yo quiero 99, ¿no? Pero ya a ver, si estás siendo robusto a distintas distorsiones, orientaciones, iluminaciones y occlusion, entonces es mejor el adversarial training cuando llevas el producto o la red de producción, ¿no? Además, mi tesis personal es meter la adversarial training a todo, porque creo que eso es lo mejor que se puede hacer. La decisión de hiperparámetros que necesitas después es decir, de toda la familia de adversarial training que existe, ¿cuál hacer? Si hacer PGD, cuál hacer, si hacer el Infinity, el Zero, creo que el One, o si hacer FGSM. Con William hacíamos Fast Adversarial Training para que la carga computacional no sea tan intensa. Esa es una subpregunta, ¿no? Pero adversarial training por lo general es muy bueno para casi todo. Y al final les voy a decir por qué también con un ejemplo de producción. Pero bueno, ya, en interés de tiempo, para hacer estos últimos resultados y muy rápido ir con la parte 2 y 3, lo que pasa al final es que, como ya hemos visto,
el ser humano le va perfecto, como ya han visto ustedes, diferenciar entre la imagen original y como que este standard bug, este ruido, ¿no? Te va perfecto sin importar el primer experimento o el segundo, sin importar la excentricidad visual, esta que se acerca a tu fobia o muy lejos, ¿no? Y lo opuesto, también paso lo complementario, cuando tienes que diferenciar entre dos máscaras de ruido, que físicamente son distintas, pero parecen idénticas, pero físicamente son distintas, ¿no? Sin importar que estás cerca de tu fobia o lejos, no vas a poder diferenciarlas, es imposible. Ese resultado no es tan interesante. El resultado más interesante es el siguiente, que este fue lo que nos dio el Nobel. No, mentira. Este fue, de hecho, lo que resaltó el paper. Y terminamos en un premio. Nos dieron un Spotlight Award. Estábamos rankeados, creo que paper número 29, creo, de los 3.000 papers que enviaron gentes de todo el mundo. Y le gustó este resultado porque ni siquiera enteramos a red neuronal, ¿no? Eso es un paper más de punto de vista científico, ¿no? En el que dijimos, qué curioso que cuando tú al ser humano, tú le enseñas estas imágenes, ¿no? Las que son generadas por una red neuronal robusta, que las curvas de decaimiento perceptual son muy parecidas al margen de la condición y el estímulo, a los estímulos creados por el TextForm, que es de esa ilusión óptica que se descubrió hace 10 años, que dice cómo es que la periferia visual opera y transforma las imágenes. Entonces, ¿esto qué te quiere decir? Y eso lo vamos a ver en el gráfico ahora que voy a hacer un plot a la derecha. Esto es una superposición de este plot y este de acá. No es algo nuevo, es superponer la segunda y tercera columna, esa es la cuarta columna. Te das cuenta que de pronto las curvas son casi idénticas, sin hacer post-processing, hyperparameter fitting, a ver la prueba de hipótesis y acá para riguear y que las curvas estén por ahí, ¿no? Nada de eso, y que de pronto te das cuenta que en promedio, para los 12 observadores, ellos van a procesar las imágenes de una forma muy parecida. Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Esto sugiere de que la transformación visual que sucede en la periferia visual de los humanos, dados los estímulos que hemos probado, está alineado de una forma, no al 100%, pero es una alineación que no es cero, ¿no? Con las representaciones que se aprenden en una red neuronal artificial que hace esto del adversarial training, que es distinta a la red neuronal de la misma arquitectura que Natural Adversarial Training, porque ya hemos visto que esta curva es muy distinta. De hecho, las imágenes son muy distintas cuando se generan, ¿no? Entonces, esto es, si quieren ponerlo en términos matemáticos, una condición necesaria, pero no suficiente para decir que en la periferia visual humana, da el estímulo que se llama los TextForms, ¿no? A ver, para hacer una condición necesaria, pero no una condición necesaria, pero no suficiente para decir que las transformaciones matemáticas que suceden en la periferia visual humana están alineadas con las transformaciones matemáticas que suceden en la red neuronal artificial que fue entrenada de forma adversarial. Y eso fue un insight muy interesante porque de repente quiere decir que los humanos aprenden el proxy de adversarial training para los humanos, porque no hacemos adversarial training, es la periferia visual. Cuando aprendemos a ver y miramos un objeto, miramos al objeto, miramos ahí afuera, a otros lados, como dicen por ahí, ¿no? Movemos los ojos, ¿no? Entonces, cuando haces eso, ¿no? Cuando mueves los ojos de todos lados, tú estás, de repente, voy a saltarme esta parte, ¿ya? Por interés de tiempo. La cosa que, el resultado es el mismo, ¿ya? Pero este es el plot que de repente intuyes al principio, de que a medida que tú mueves los ojos, cuando aprendes a ver un objeto, tú estás sampleando una curva de lo que es el objeto, y eso implícitamente te está actuando como que un proxy y genera este tipo de distorsiones quasi-adversarial en la periferia visual, que por ende hace que tú aprendas a ver una forma robusta, ¿no? Entonces, de repente existe un fin representacional y no de eficiencia por el cual existe la periferia visual en los humanos. Y la teoría preestablecida es que los seres humanos no ven todo en HD porque quieren ser eficientes, lo cual posiblemente es cierto también, pero de repente otro sub-goal paralelo que es un fin de representación, ¿no? Y de robustez de la periferia visual, que está actuando de proxy de adversarial training para el humano. Entonces, fin de capítulo 1, pero tenemos tiempo, uy, casi 5 minutos. Seguimos regalando, Marco Antonio. Entonces, ya para ir terminando, porque estamos ahí, tengo solo 5 o 10 minutos, ¿no, Pablo? Como para no irme de tiempo, si seguro que hay alguien más. Sí, podemos tomar 10 minutos tranquilamente. Ok, ok. Entonces ahí voy a terminar en 5 para ahí hacer preguntas y de repente terminarlo ahí.
El proyecto con William básicamente es una continuación de este primer proyecto con Anne, que dice, ya, hemos observado este principio, ¿cómo lo ponemos en la computadora? ¿Ya? Ese es el proyecto con William. Entonces, el long story short es, encontramos una arquitectura, un transformer, lo entrenamos con adversarios, le metimos de todo, no métele, como dicen las chicas superpoderosas, ¿no? Ajo, pimiento, cebolla, ¿no? Y muchos colores, ¿no? Azúcar, y después de pronto sale el supervillano. Eso hicimos, ¿no? Juntamos todos los guantes, las gemas del guante de Thanos, y usamos varias arquitecturas, una arquitectura distinta y varios otros submotifs, lo entrenamos de una forma muy particular, y lo que pasó fue que entramos a este concurso que se llama el Brain Score, en el que entras para tratar de competir y modelar y simular las activaciones del cerebro de los monos y de los humanos, que neurocientíficos directamente han grabado esos spikes, ¿no? Y tu modelo idealmente, si gana el concurso o tiene un buen performance, la correlación entre tu modelo y el neural recording biológico tiene que ser alto. Y bueno, con William, cuando entramos en el concurso, quedamos segundos, estamos terceros en este screenshot, ahora estamos sextos del mundo de 250, pero sin, como diría el Chapulín, sin querer queriendo, rompimos el récord del área V4, de la corteza visual, que tiene que ver con el área de Perceptual Grouping, justo antes de que ocurra reconocimiento de objetos. Y esto fue algo bien alucinante, porque ni William ni yo nos esperamos esto, y ni él ni yo sabemos qué pasa en V4, y cuando a veces doy charlas en otras universidades me dicen, Arturo, what does this mean? Yo les digo, I don't know. I don't know what V4 is, ¿no? Pero salió, ¿no? Se tenía que decir y se dijo, como decían en los memes. Y ahí está todo, hay la gente que se ha roto el coco, ¿no? Ahora hay 250 personas, pero estamos ahí, punteros número 1, Jerusalén. Entonces, todo el crédito de esto es para William, de hecho es el paso, porque él remotamente desde Perú implementó todo esto, ¿no? Yo solo ahí aconsejé un par de ideas y salió, ¿no? Y lo mismo del experimento anterior, o sea, todo el crédito también es yo solo di las migajas, ¿no? Para Anne corrió el experimento, ¿no? Obviamente ahí se hizo un poco con un par de ideas, pero, o sea, ella hizo todos los experimentos también. Acá William hizo todo lo computacional en nuestro otro paper. Y bueno, rompimos un récord con William, lo cual estuvo bacán. Escribimos un paper también, pero yendo a unas preguntas anteriores que salió, ¿no? ¿Qué pasa si haces adversarial training? Cualitativamente, ¿eso a qué se transduce? ¿A qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, de que si tú tienes un sistema que está correlacionado con la percepción visual, si tú ahora vas a atacar el modelo va a crear ilusiones ópticas que ahora también engañan al humano. Y esta diapositiva es la que más me gusta, que resalta eso, ¿no? Si ahora tú tienes esos estímulos, gato, persona, mono, por decir, y tú ahora haces el adversarial attack, ya no es ruido. Ahora literalmente la red neuronal artificial transforma la imagen en otra clase, que es una ilusión óptica para el humano también. O sea, no sé tú y yo, pero si vemos esta imagen, a mí también me parece que es un sapo y deja de ser gato, ¿no? Esto empieza a parecerse un pescado, esto empieza a parecerse un insecto. Es el hipergato, hypercat, ¿no? Porque ha maximizado la neurona de gato en overdrive, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también es interesante porque también te da un grado de explainability, ¿no? Si el sistema ahora comete un error, tú puedes decir, mira, ¿no? Está confundido con el pescado y ha dicho que esta imagen no es un pescado, pero a ver, yo también me he confundido, ¿no? O sea, no es que cambié un píxel y de pronto se ha vuelto un mono o algo así. Entonces, ese es este tipo de concepto de robustez, es lo que el Brain Alignment te da. Y Adversarial Training es una de las formas de hacer eso, pero no es la única. Voy a saltear eso, pero bueno, eso es básicamente el gran aporte de William, ¿no? Cuando hicimos eso y escribimos un paper, está ahí, les puedo pasar el link, pero eso es la idea principal. ¿Qué puedes hacer con eso? Ya para terminar y hablar de la tercera parte, que es mover esto, pusharlo al mercado, que es lo que hemos hecho con Artificio. Yo tengo una historia personal, eso soy yo, ¿no? Yo tengo todos mis cuadros que están ahí en un cuartito que nadie los va a comprar hasta el día que me muera. Pero están todos mis cuadros ahí, y yo siempre he querido vender mis cuadros, también saber si alguien pinta como yo. Y algo muy curioso de esos sistemas es que arte es algo muy difícil de entender para una computadora, porque el arte abstracto, por definición, es fuera de distribución, es hasta adversarial. Entonces lo que hicimos es creamos un sistema de búsqueda inteligente que toma el modelo básicamente basado en lo que hemos hecho con Annie y con William, ¿no? Para hacer busca y buscar otro tipo de cuadros y encontrar si hay estilos o geometrías parecidas. Entonces, voy a hacerles un demo, como dicen, el demo en live, concierto en vivo en el streaming.
Entonces dije, ya, entonces en el modelo que puedes hacer, es la plataforma que creamos, Sislo, ¿no? Para homenajear en paz descanse a nuestro querido Godi, que le decíamos de cariño, como diría MBLL. Entonces, subes una imagen, por ejemplo, y encuentras tus imágenes de la misma geometría, ¿no? Y esta red neuronal ni siquiera ha sido entrenada en arte, por ejemplo. Y sí te puede encontrar cuadros que son parecidos, porque, bueno, a ver, el dataset es de arte y tú solo estás haciendo una búsqueda en eso, pero no te está buscando algo que no se parece en nada a la imagen, ¿no? Y nuevamente no ha sido entrenado en arte, eso es lo chévere. Entonces, Arturo, otra demo, otra. Para la gente, Arturo, para los de atrás, ya mira, entonces ahí subes tu formulario de impuestos, te encuentra cuadros que ni siquiera hace Object Detection Recognition, nada, eso simplemente con el embedding, con el feature vector, hace un matching y en tiempo real está buscando sobre una base de datos de 100.000 cuadros y está buscando imágenes parecidas, ¿no? O sea, la geometría, las letras, todo. Y ahí sí te da curiosidad, mira, las fijas de Basquiat, ¿no? En el 83, neoexpresionismo, arte figurativo, ¿no? Y puedes ver el cuadro. Entonces, eso es algo que hemos creado, es una nueva tecnología. De hecho, el lanzamiento se han ganado porque el lanzamiento es la próxima semana. Estamos haciendo nuestro videito de presentación, pero eso es lo que puedes hacer con una red neuronal robusta y que ha sido alineada a percepción visual. O sea, básicamente tienes un sistema que puede generalizar a cualquier estímulo sin ni siquiera haberlo visto antes. Y eso por lo general no funciona en otras redes clásicas, ¿no? Y bueno, ya creo que lo dejo ahí, la charla, sin antes dar un poco de agradecimiento, pero y ahí, salió algo 3X por ahí, pero bueno, ahí puedo buscar otros cuadros, ¿no? Entonces, es interesante cómo saca la geometría, ¿no? Entonces, esto no es obvio. Ahí también he indexado mis propios cuadros también, porque bueno, ¿por qué no? Pero esa es la aplicación que hemos hecho, es gratis, si quieren entrar, si ustedes son artistas aficionados, amateurs, pueden subir sus cuadros también, y ahí pueden subir y encontrar de todo, ¿no? Hasta pasar horas y buscar otros cuadros parecidos que les gusta. Entonces, y lo que también me llama la atención es que esto no fue entrenado en arte, y la forma en la que encuentran los cuadros, otros cuadros parecidos, extrayendo la geometría, es extremadamente complicado. Lo hacemos ver muy fácil, pero es algo muy difícil de hacer. Y si no me creen, como diría mi mamá, les hago la invitación, traten de hacer este proyecto, ¿no? Y van a ver que no es trivial tampoco. Ya para terminar, y muchas gracias a todos por el tiempo y la invitación, quiero agradecer, bueno, un par de conclusiones, ¿no? Primera parte del proyecto con Alan, la segunda parte del proyecto con William, ¿no? Ser ese marriage, esa conciliación, por decir, entre lo que se prefiere visual y la red neuronal, que ha sido de una forma adversarial, que cómo puedes implementar esto en una nueva red neuronal. Nosotros usamos un transformer model que ha sido variado de una cierta forma, que fue entrenada de cierta forma, y también solo usamos ImageNet, 1 millón de imágenes, tuvimos que usar 400 millones. Y cómo puedes deployar ese tipo de tecnologías en el mercado, ¿no? Para algo como el arte abstracto, en el que a veces ahora solo se han enterado lo de DALL-E, Stable Diffusion, todos se están enjuiciando por motivos de copyright. Nosotros ni siquiera tenemos que entrar en arte, así que estamos ahí salvados por la campana, como dicen. Y bueno, agradecer a todo el team, ¿no? Parece que este es un esfuerzo solo mío, pero en verdad no lo es de todo un team de gente que está en artificio también, sobre todo lo que es al final, ¿no? En verdad, reconocimiento para la primera parte para él, por el proyecto, a William en la segunda parte, y bueno, todo el team de artificio que ha hecho un push gigante y que, bueno, están trabajando desde en San Francisco, en Perú, en Lima, Trujillo, en provincias, distintas universidades también, la UTEC, la UNI, San Marcos, que han estado, la Católica, trabajando en el buscador inteligente, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, chicos, a ustedes por el tiempo, y estoy acá de repente para contestar una o dos preguntas en lo que queda del tiempo también. Muchas gracias, Arturo, por la presentación. De hecho, hay algunos chicos que están trabajando en un proyecto de búsqueda visual, pero en catálogos eh, de botánica, en particular. Es un herbario en la universidad que ya tiene más de 20 años en construcción, y que hay algunos que están trabajando en eso. Así que preguntas. Sí, y como paréntesis, escríbanme lo que están trabajando en eso, porque estamos también colaborando con otras empresas y universidades de todo, que necesitan cosas como búsqueda de tumores, de todo, así que si por AVE quieren, o hay una forma en que nosotros lo podemos ayudar, o viceversa, encantados, me escriben. ¿Ah? Preguntas también. Preguntas. Acá hay una pregunta.
Buenas tardes, muchas gracias ante todo. Quisiera hacer una pregunta que Ujú. ¿puede la percepción de la IA cambiar o evolucionar con el tiempo a medida que se expone a más y más datos? Sí, sí, definitivamente la respuesta empírica a eso es sí. Yo creo que la parte más interesante es, hay dos tendencias. Una que OpenAI está empujando bastante, que es la de, ahora ya está cambiando de opinión, pero la que ha estado muy de moda hace de repente 3 meses es, dame todos los datos del universo, ¿no? Todo, todo, yo plancho, scrapeo, ¿no? Todo, todo, sin permiso, ¿no? Me enjuician, todo, pero yo quiero todo el data del internet, me lo bajo, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto es interesante también, ¿no? Porque los resultados en defensa de OpenAI, estas grandes corporaciones también son muy, o sea, algo que nadie se hubiera imaginado, ¿no? Cosas como ChatGPT funcionan, o sea, porque tienen trillones de puntos, ¿no? Para hacer inferencia y aprender, que antes eso no hubiera sido posible, así que por otra parte, es un gray zone, es un terreno medio ahí ambiguo. Mi take principal es, creo que uno tiene que pedir permisos para bajar datos y hacer cosas así, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. Pero creo que la nueva corriente que también, bueno, nosotros desde el principio como neuroscientists hemos estado pusheando, pero que ahora las otras empresas de AI también están haciendo es minimizar el número de datos, ¿no? Porque el humano, por ejemplo, supongamos que, ya, ejemplo, un Pokémon, ¿no? Vamos a un Pokémon cualquiera, Pikachu. Este ejemplo va a dar algo de risa, ¿ya? Pero va a tener sentido un par de segundos. Tienes que ver a Pikachu una sola vez para que el resto de tu vida, cuando tú lo veas, ya sabes el template genérico del Pikachu, ¿no? Entonces, Pikachu como si fuera un objeto, ¿no? Mañana te hacen un nuevo objeto, se inventan un nuevo teléfono, un nuevo aparato que nadie ha visto antes. Solo necesitas ver una vez y ya lo puedes generalizar, ¿no? Entonces, ninguna computadora está a ese nivel todavía. Todas las computadoras cuando aprenden a ver necesitan millones, billones ahora de imágenes para llegar al nivel de, por así hacer lo que estamos nosotros en arte. Por eso yo creo que ahora el challenge es por motivos de privacidad, copyright, permisos y hasta el punto de vista científico también, ¿no? ¿Cómo puedes crear un sistema inteligente que pueda aprender con la menor cantidad de datos y el mínimo número de parámetros, ¿no? Eso creo que es eso es lo difícil, ¿no? Es como dicen, ¿no? Qué fácil es, ¿no? O sea, fácil es hacer cualquier cosa si tienes billones de dólares en el bolsillo, ¿no? Pero a ver, con $10 en tu cuenta bancaria, que hagas lo mismo, ¿no? Entonces, eso es el reto, ¿no? En analogía, ¿no? Entonces, el ser humano, el cerebro, esa es la analogía también, ¿no? El ser humano con $10, el cerebro puede hacer un montón de cosas que ahora el AI, la inteligencia artificial, necesita 1 millón, 1 billón de dólares, o sea, terabytes de datos, un montón de GPUs, ¿no? Y para nosotros la energía que necesitamos es comernos una manzana nomás y con eso sobrevivimos un día. Entonces, esa es la nueva frontera en la que se está moviendo ahora el field, ¿no? Cómo reducir el costo computacional, ser más eficiente y al mismo tiempo sin sacrificar el performance, ¿no? El accuracy y la robustez, ¿no? Entonces ahí hay varios ángulos en los que varios grupos del mundo están trabajando, ¿no? Learning rule, de repente nuevo loss function, de repente nuevo tipo de aprendizaje, ya no autosupervisado, pero de repente va a haber uno nuevo que se va a inventar en 2 años, ¿no? De repente multimodal, imágenes y language, ¿no? Eso también ahora está muy de moda, ¿no? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero el long story short es de que sí, dependiendo de cuántas imágenes recibe la computadora o el sistema, va a depender la representación que aprenda. Ahora, hay otro punto también más allá de eso, que es, incluso si tú a dos sistemas le das las mismas imágenes, los dos sistemas van a aprender representaciones distintas. Si tú le cambias la regla de aprendizaje o el loss function. E incluso si tú dejas todo eso igual van a aprender representaciones distintas porque el estado inicial, por lo general, de esos dos sistemas son distintos también, ¿no? A menos que tú controles para que todo sea determinístico, vas a llegar como que a 2 clones, ¿no? Pero eso es muy poco probable. Por eso es que esto del brain score hay un techo, ¿no? A ver, como un ejemplo. Yo tengo un cerebro, tú tienes un cerebro, todos acá en el salón tenemos un cerebro. Todos vemos, ¿no? Todos reconocemos que el vaso es un vaso, pero
veremos de la misma forma, o sea, interpretamos el estímulo de la misma forma, de repente no, pero hasta cierto punto sí hay cierta similaridad, ¿no? Entonces, ¿cómo entra la red neuronal artificial en esa comparación, ¿no? Está muy lejos a la discrepancia interhumanos, ¿no? O está por ahí, ¿no? Porque si está en ese mismo intervalo, entonces en verdad estás bien, pero si no es el caso, ahí falta todavía, ¿no? Ya, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más acá? Arturo, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Hola Arturo, muchas gracias por la ponencia y me dio curiosidad como tu background científico y todo ello y que ahora ya has pasado a crear una startup. Entonces quisiera saber como un poco más de eso, cómo es el manejo teniendo en cuenta tu background y todo el de tus co-founders, entiendo, y Sí, cómo ves como el futuro eh, fácil, así como ChatGPT surgió por una necesidad, igual sí. ustedes. ¿Cómo ven más adelante que esta necesidad que ustedes han identificado puedan seguir y eso? Gracias. Sí, sí, es una muy buena pregunta. Y sí, primero es que alguien me ha preguntado eso, lo del Startup World, porque es muy distinto, obviamente, la vida académica. Creo que la vida académica me ha formado, por ejemplo, para ser bueno en manejo de personas, porque en mi último postdoc en MIT, por ejemplo, con Tommy yo tenía la responsabilidad de, por decir, trabajar con Anne, con William, con interns, ¿no? Tenía como que un subgrupo, ¿no? Entonces, hay ciertas, ¿cómo se dice? Skills que se han traducido al mundo de startup, que ahora, o sea, como dije al principio, yo no hubiera esperado ser CEO, yo nunca quise ser CEO, nunca quise ser gerente, yo quería ser profesor ahora, pero la razón como paréntesis también en la que no estoy yendo a la vida académica ahora es porque solo todos ustedes ya lo han visto y lo están viviendo, pero hoy, o sea, la revolución de inteligencia artificial está pasando hoy, ¿no? O sea, no ayer, no mañana, pero hoy, o sea, a la hora se está descubriendo y se está inventando y se está creando algo nuevo que va a cambiar y va a influenciar el mundo de por vida, ¿no? Y esto hace una década como que todavía estaba un poco incipiente. A ver, Deep Learning ha estado, ¿no? Por varios años, varias décadas incluso, pero que ha llegado al mercado de una forma tan agresiva, nunca ha pasado tanto como ahora. Entonces, para mí la decisión de, por ejemplo, optar por hacer un startup que tiene hasta una índole hasta académica también, porque publicamos papers y no postular a ser profesor, ahora también era, bueno, no estoy casado, no tengo hijos, ¿no? Si me voy a la bancarrota mañana, o sea, ya pues, ¿no? O sea, así la vida, ¿no? Pero puedo arriesgar a tratar de crear algo nuevo y ya no estoy en la posición como estaba hace 10, 15 años que de repente, oh, puedo ser una startup, pero a ver, soy como que estoy aprendiendo, todavía estoy con mi pregrado, no soy el experto mundial, pero es como que, ok, ya, yo soy el experto mundial, deja de meterte cuentos, Arturo, que si lo vas a hacer, o sea, no pongas excusas, ¿no? Lánzate. Entonces, yo como que me puse esa visión y eso fue lo que me motivó a hacerlo. Sí, obviamente es algo muy difícil y cambia el panorama también, porque ahora mi día a día no es hacer investigación. A ver, si yo fuera profesor sería lo mismo, ¿no? Mi día a día sería escribir grants, dictar clase, que también de hecho me gusta, ¿no? Es otro estilo, pero ya no estás como un estudiante de doctorado que es estar en la computadora programa. Yo no programo, por ejemplo, ¿no? Y no es que lo extraño, no, pero es simplemente la situación. Hay interns, hay chicos, hay científicos que están programando para las ideas que la empresa está queriendo evaluar y explorar, ¿no? Pero lo que sí tengo que ser muy mindful es, por decir, quién es contratar, cómo considerar el equipo, cómo ver las dinámicas, cómo hacer que el equipo, pese a distintas adversidades incluso, ¿no? O cuando hay bonanza, ¿no? Que sigamos adelante. Y creo que eso es lo difícil hoy en día, porque así como hay una explosión de AI, el mercado también es agresivo, ¿no? O sea, nosotros somos como que no sé, los underdogs, ¿no? O sea, ya, la empresa está formada en Estados Unidos y todo, pero los founders es ¿no? de Perú, de China, Estados Unidos, hay un team remote, no tenemos millones de dólares en funding, otras empresas grandes sí, pero creo que eso también nos motiva a tratar de posicionarnos bien en el mercado, ¿no? Creo que un consejo que les daría de repente para llevar su mensaje y no solo hablar de mí sobre esto, por más que ese tipo de resoluciones son interesantes, es sí, hacer una startup es una alternativa muy buena también, porque creo que sobre todo al día de hoy, eso falta mucho en el Perú. Eso, justo el ponente anterior está hablando de eso también, ¿no? Muchas veces en Perú, ¿no? Uno dice, oh, el cambio no está, uno se queja, ¿no? El tráfico, yo me acuerdo cuando estaba en la uni, ¿no? En Javich,
qué sé yo, ¿no? Me quedé ahí 2 horas, ¿no? Pero, bueno, ¿qué puedes hacer, no? Y haciendo un startup, yo he observado que tengo un impacto más directo a la sociedad y la civilización, ¿no? Ahora doy trabajo a peruanos, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Algo que no hubiera podido hacer si hubiera sido profesor, ¿no? Ahora mi historia de artista también, de artista frustrado es, yo nunca pude vender un cuadro, ¿no? Ahora recién estoy empezando a venderlos, porque nadie me conocía. Yo vi todas las galerías son cerradas, y yo, bueno, ya, si nadie abre galería, ni ninguna galería me va a aceptar, yo creo mi propia galería, ¿no? Hacemos la galería virtual, la empresa es una galería inteligente, y así, ¿no? Entonces uno tiene como que el control de decir, bueno, si el mundo no me está dando la oportunidad, entonces yo les voy a enseñar cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Eso suena algo de repente arrogante, pero uno no puede esperar tampoco si no le da la oportunidad, ¿no? A veces también pasa lo mismo con el workshop de SBRHM. Yo enviaba mis papers que tienen esta índole un poco mixta, un poco híbrida, todas las conferencias lo paran rechazando. Entonces yo decía, bueno, si ninguna conferencia va a aceptar mis papers, creo mi propia conferencia, ¿no? Y la gente se ríe, pero eso hice y salió y la gente le gustó. Y ahora ya le estamos pasando la posta a un siguiente grupo de chicos, ¿no? De Stanford que lo están dirigiendo. Entonces, creo que hacer startups o ese tipo de productos o organizaciones ayuda para hacer eso, ¿no? Que si tú ves que hay algo que no te gusta en el sistema, la seguridad, la educación o cualquier cosa, puedes decir, oye, mira, voy a crear algo que solucione ese problema directamente, ¿no? Y eso es algo que a mí me ha agarrado mucha sorpresa, que también le gusta a la gente, ¿no? Porque después hablo con artistas y me dicen, ah, sí, Arturo, ahora yo puedo buscar otras obras, otros artistas que pintan como yo, puedo conectarme con ellos, puedo sacar análisis a mis cuadros, puedo hacer valorización automática, por ejemplo. Y no solo eso, el motor de búsqueda también. Ahora tenemos una API que estamos tratando de integrarlo con otras empresas que hacen cualquier tipo de búsqueda, ¿no? Que de repente no hubieran sabido cómo integrar esa solución. Entonces le podemos ayudar y creo que ese sería el ángulo, ¿no? Y yo no lo hago por el dinero, yo lo hago más como que por qué impacto uno le puede dar a la sociedad con lo que uno ha aprendido, ¿no? Y creo que eso es algo bueno, ese riesgo, tomarlo. Y en el Perú falta eso todavía también, ¿no? No solo la educación, pero la parte, y no solo startups de, oh, vaya a ser un widget, un aplicativo, pero un startup como ya, que mueva cosas de deep tech, ¿no? Eso falta en Perú y creo que eso sería un mensaje, ¿no? Que les podría dar hoy día, ¿no? Entonces, sí.